Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy vamos a retomar el tema de los géneros literarios. Recordemos que los géneros literarios son conjuntos de obras literarias que comparten algunos rasgos formales y temáticos que hacen que puedan todas pertenecer al mismo grupo. Vamos a ver hoy el género narrativo. El género narrativo tiene la particularidad de que está escrito generalmente en prosa. ¿Por qué generalmente? Porque también vamos a poder encontrar textos narrativos en forma de poesía, es decir, escritos en verso. Pero en su gran mayoría están escritos en prosa, ¿no? Es decir, a través de oraciones y de párrafos. Esa es una de las características que van a compartir estas obras literarias narrativas, la escritura en prosa. Y la otra tiene que ver con su intención. La intención que tienen los textos narrativos es de contarnos una historia, ¿no? Entonces, siempre que definamos los distintos géneros, los vamos a definir a través de esas dos características, a través de su forma de escritura y a través de su intención. ¿Sí? Avancemos. Dentro de las modalidades o especies narrativas vamos a encontrar dos fundamentalmente. Por un lado vamos a tener los cuentos y por el otro lado vamos a tener las novelas. Entonces vamos a ver cuáles serían las diferencias para identificar cuando estamos frente a un cuento y cuando estamos enfrente de una novela. El cuento va a presentar una sola historia. Pueden haber varios episodios, ¿sí? Dentro de la superestructura narrativa se puede dar distintos episodios, pero vamos a tener una sola historia. Eso le va a dar brevedad. Entonces, una de las características fundamentales del cuento es que es breve. Horacio Quiroga decía que un buen cuento es aquel que se puede leer de un tirón, que no necesitamos hacer pausas y dejarlo para más tarde. Por el otro lado, entonces tenemos la novela que nos va a presentar más de una historia, varias historias. Como nos va a presentar varias historias, va a necesitar organizarlas en capítulos. Entonces, una señal de que estamos frente a una novela y no estamos frente a un cuento, no le vamos a llamar cuento, sino que le vamos a llamar novela, es porque está dividido en capítulos, por más breves que sean esos capítulos. Pero siempre va a tener mayor extensión que un cuento. La novela es mucho más extensa. Entonces, la característica que va a diferenciar un cuento de una novela es su extensión. Bien, vamos ahora a los elementos del género narrativo. Dijimos que su intención es contar una historia. Entonces, un primer elemento que vamos a ver es la historia. Y lo vamos a diferenciar de lo que es trama. Entonces, vamos a ver la diferencia entre historia y trama. Por un lado, la historia la vamos a entender como la idea, fíjense, la imagen que he elegido para representarla, es la idea que el autor tiene en su mente. Entonces, una idea completa y ordenada. Una de las características que tiene la historia es que se presenta en la mente del escritor de una manera ordenada. ¿Sí? En cambio, la trama va a ser aquello
que está escrito en un papel. Es decir, es la historia, es la idea contextualizada, textualizada en un papel. Y el escritor puede elegir hacerlo en forma desordenada. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia fundamental entre historia y trama? Que la historia es lo que quiere contar el autor, el qué. ¿Qué quiero contar? Que va a estar en la cabeza como una idea ordenada y completa. En cambio, la trama va a responder a la pregunta ¿cómo quiero contar esta historia? Es decir, todas aquellas elecciones que va a ir haciendo el escritor para darle forma a su historia. ¿Quién la va a narrar? ¿Cuánto va a durar? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? ¿Quiénes van a ser secundarios? Si va a ser saltos en el tiempo. Todas esas elecciones hacen que la historia esté contada de una manera diferente de otra. Puede ser la misma historia, pero con distintas tramas, distintas formas de plantear lo mismo. Es lo mismo que cuando uno cuenta un chiste. Uno puede estar contando el mismo chiste, pero no es lo mismo cuando lo cuenta Juancito que cuando lo cuenta Luciana. ¿Por qué? Porque Luisito lo sabe contar, Luciana no. Bien, entonces el cómo en este género es muy importante. Bien, vamos a avanzar con otro elemento importante que son los personajes. A los personajes se los puede clasificar a través de distintos criterios. Nosotros hemos elegido en este momento clasificarlos con 3 criterios diferentes. Algunos seguramente los conocen, otros serán nuevos para ustedes. Se los puede clasificar según la acción que desarrollan en la historia, según cómo están y cuánto están caracterizados, y de acuerdo al rol o función que cumplen dentro de la historia. Bien, la clasificación más común es la primera, la de las acciones. Entonces, este criterio me va a separar a los personajes en principales y secundarios. ¿Quiénes van a ser principales? Principales van a ser los protagonistas, los antagonistas. ¿Por qué? Porque justamente llevan a cabo las acciones principales de la historia. Son los que hacen avanzar la historia de alguna manera y son imprescindibles, son indispensables y son insustituibles. No los podemos sacar de la historia, porque si nosotros sacamos un personaje principal, la historia desaparece. Lo interesante de la historia se nos desaparece. En cambio, los secundarios serían aquellos que acompañan a los principales, que colaboran con los principales, pero que no son fundamentales ni necesarios. Tal es así que yo puedo prescindir de su presencia, valga la redundancia, y la historia no va a tener ningún tipo de cambio importante. Podemos seguir manteniéndola. El segundo criterio, dijimos, es la caracterización. De acuerdo a este criterio, nosotros vamos a caracterizar a los personajes en planos y redondos. Serán planos aquellos personajes que no están profundamente caracterizados. Son aquellos que generalmente conocemos pocas o una característica que los define. También se les llama estereotipos. Por ejemplo, es el malo, entonces siempre va a actuar mal, siempre va a ser cruel, siempre va a tramar algo para que le vaya mal al otro, siempre va a actuar igual, no le vamos a conocer otra fase. En cambio, el redondo es el que está caracterizado con mucha profundidad. Lo conocemos a fondo y lo conocemos en distintos ámbitos. De manera que a veces quizás lo veamos bueno
y otras veces lo veamos actuar mal. O sea, son más creíbles, son más verosímiles, se acercan más a lo real, porque uno no es ni absolutamente bueno ni absolutamente malo. Y inclusive estos personajes redondos van a manifestar un crecimiento, una evolución, un cambio en el desarrollo de la historia. A veces evolucionan, a veces involucionan. Pero son redondos. Esta idea de la redondez tiene que ver con lo completo, con lo integral. Piensen en una moneda. Una moneda, si la muestro de frente, es plana. La doy vuelta, plana. Veo una cara. La doy vuelta, veo una cara. En cambio, el redondo es la moneda girando, ¿sí? Que a veces vamos a ver sus lados buenos, otras veces vamos a ver sus lados malos, entonces vamos a poder identificarnos más con este tipo de personajes. Y el último criterio es el criterio del rol o la función, es decir, cuál es el papel que le cabe cumplir a cada personaje dentro de la historia. De acuerdo a ese papel que le toca cumplir, se puede armar lo que se llama una sintaxis actancial. Y seguramente esto es lo nuevo para ustedes, pero es un criterio muy importante que yo recomiendo que se trabaje con los chicos en la primaria, porque la sintaxis actancial se puede ver muy bien en los cuentos maravillosos, que se trabajan mucho en la escuela primaria. Entonces, como este es un temita más nuevo que el anterior, que los redondos, los planos, los principales y los secundarios, lo vamos a ver con mayor profundidad. ¿Qué entendemos por sintaxis actancial? La sintaxis actancial, fíjese en la palabra sintaxis. Sintaxis tiene que ver con la función. Cuando yo hago un análisis sintáctico, es cuando identifico cuál es la función que cumple cada una de las palabras dentro de una oración, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a identificar cuál es la función que cumple cada personaje dentro de la historia. Y actancial porque tiene que ver con la acción, ¿sí? Cómo actúa el personaje dentro de la historia, cuáles son sus acciones principales. Bien, vamos a ver entonces cuáles serían esos roles o papeles que puede cumplir cada personaje. No pensemos como personaje solamente algo corpóreo, sino que puede ser también algo abstracto que tenga que ver con sentimientos, con virtudes, con defectos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, los roles principales de una sintaxis actancial serían, primero, el sujeto. Fíjense que está casi como centrado, con una tipografía llamativa, para que ustedes vean que todo parte de ahí. Hay un sujeto, que sería un personaje principal, que podría ser el protagonista o el antagonista, que está destinado. Fíjense que hay un destinador, ¿sí?, que se dirige hacia el sujeto, fíjense la flechita, y lo va a destinar, le va a dar una misión a cumplir. Ese es el papel, el rol del destinador. El sujeto, entonces, va a asumir esa misión y se va a dirigir hacia ella. Fíjense que la flechita va dirigida al objeto. Entonces, la misión va a ser alcanzar ese objeto. ¿Bien? Para alcanzar ese objeto puede aparecer un personaje que le ayude, que colabore para que ese sujeto alcance a ese objeto. ¿Sí? Pero también van a aparecer personajes que van a obstaculizar el accionar del sujeto, que le van a poner palos en la rueda para que no alcance a ese objeto. ¿Sí? Y depende de si se alcanza o no ese objeto, es decir, si el sujeto cumple o no con la misión que le ha dado el destinador,
van a haber destinatarios. Los destinatarios entonces van a ser aquellos personajes que se van a ver perjudicados o beneficiados por el accionar del sujeto. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo muy claro en Shrek. Shrek es un sujeto, un ogro, que el rey manda a rescatar a Fiona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos al rey como destinador, a Shrek como sujeto y a Fiona como objeto. ¿Sí? Cuando él va a rescatar a Fiona, se encuentra con el burro, que va a funcionar como ayudante de Shrek. ¿Vamos entendiendo? Pero cuando llegas a rescatar a Fiona, ¿con quién se encuentra? Con el dragón, que le va a impedir llegar fácilmente a Fiona. Entonces, mientras no alcanza el objeto, ¿quién se perjudica? Se perjudica Shrek y se perjudica el rey. ¿Y quién se beneficia? Y se beneficia el dragón porque él no quiere que Fiona sea libre. Pero después, al final, el dragón cambia de actitud, se hace amigo de Shrek y deja de ser oponente. Eso también es interesante que ustedes lo vean con los chicos, que a veces son roles o papeles mutantes que van cambiando a medida que la historia va avanzando. O puede cambiar, no necesariamente, a veces se mantiene. Entonces, a medida que va avanzando la historia, vamos viendo cómo también van cambiando los distintos roles que se van cumpliendo dentro de la historia. Bien, otro personaje importante que hay que ver es el narrador, porque es el que define a este género narrativo. No hay otro género que tenga alguien que se haga cargo de la historia. Entonces, el narrador es otro personaje de ficción que justamente su rol es contarnos la historia. Hay distintos tipos de narradores y acá yo quiero aclararlo bien porque generalmente vienen con clasificaciones mezcladas, entonces sería importante que esta les quede clara. Según la ubicación del narrador, nosotros vamos a tener dos grandes tipos. El que está afuera de la historia, que no participa, que mira desde afuera, lejos y objetivamente, y el que está dentro de la historia, que participa de la historia, entonces su mirada va a ser más subjetiva. Entonces al de afuera le llamamos externo, al de adentro le llamamos interno. Si está narrando desde afuera, vamos a tener dos posibilidades de acuerdo al conocimiento que maneje este narrador de los hechos que van sucediendo. Si lo sabe todo, absolutamente todo, es omnisciente. No duda, afirma y sabe hasta aquello que los mismos personajes no saben, porque omni, el prefijo omni, significa todo. Es como un dios, sábelo todo. ¿Sí? En cambio, el cuasi omnisciente es aquel que desde afuera mira, cuenta lo que le pasa a los personajes, pero en algún momento duda, vacila, no tiene la seguridad que tiene el omnisciente. Entonces de pronto nos puede llegar a decir, me dijeron que este joven era muy inteligente. ¿Cómo me dijeron? Vos lo tenés que afirmar. Un omnisciente afirma. Un cuasi omnisciente a veces duda. Puede decir, nunca más se supo nada de fulano. No, no se puede. Eso ya es una señal de que no hay un sábelo todo. Entonces, por más que esté contando desde afuera, no le podemos llamar omnisciente y le vamos a llamar cuasi omnisciente.
Si está dentro, si es interno, si participa de la historia, también vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la posibilidad de que sea el protagonista que cuente su propia historia o que sea un testigo, es decir, alguien que está cerca del protagonista y cuenta la historia desde sus posibilidades, o sea, de acuerdo a lo que ve, a lo que escucha, a lo que encuentra, a sus propias deducciones, ¿sí? Entonces, si nosotros ordenamos estos 4 narradores desde el punto de vista de la sabiduría, del conocimiento, vamos a tener al sabelotodo omnisciente, un poquito menos al cuasi omnisciente, pero los dos objetivos, con más confiabilidad, si se quiere. Luego tenemos el protagonista, que también va a saber bastante porque es su historia, pero va a estar teñida de subjetividad. Y el último, el que menos sabe, es el testigo, que también va a ser subjetivo y va a contar las cosas como él lo ve, desde su óptica. Igualmente, los nuevos textos literarios juegan con la confiabilidad o no del narrador. Y el lector, con una competencia literaria desarrollada, ya empieza a desconfiar y no se toma al pie de la letra lo que un narrador nos cuenta. Bien, con respecto a las personas que manejan estos narradores, vamos a decir que la tercera persona es propia de los narradores externos. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuento, una novela narrada enteramente en tercera persona, es porque este narrador está fuera de la historia, es externo, puede ser omnisciente o cuasi omnisciente. Los protagonistas y los testigos, estos narradores van a hacer uso alternado de la primera y la tercera persona, porque a veces van a contar su propia historia, entonces van a decir, yo me fui al cine con Lucía. Entonces va a aparecer una primera persona, pero también necesito usar la tercera cuando hable de Lucía. Ella me acompañó porque nos gustan el mismo tipo de películas. Y el testigo también va a alternar la tercera y la primera, pero va a ser más presente la tercera porque está contando la historia de otro y de vez en cuando va a aparecer esa primera, ese yo acompañé a Pedro al cine. Pero Pedro es el protagonista, no yo. ¿Está claro? Seguimos. Seguimos ahora con un nuevo elemento también importante que es el tiempo. ¿Sí? El tiempo en los textos narrativos literarios tiene 3 aspectos importantes. La ubicación, la duración y el orden. La ubicación tiene que ver con un momento anclado en el tiempo. Un momento al que nosotros vamos a llamar el presente de la historia. No hay que confundirlo con nuestro presente. Es el presente de la historia. El presente de la historia puede ser 1810. ¿Sí? Entonces, es una fecha determinada, una época determinada, o puede ser imprecisa la ubicación temporal. Si nosotros tenemos un texto que empieza con había una vez, no nos está diciendo cuándo exactamente se está produciendo la historia. Entonces tenemos ubicaciones precisas y ubicaciones temporales imprecisas. Después tenemos la duración. La duración es el lapso de tiempo que dura la historia. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser años, pueden ser siglos. Depende de estas elecciones que dijimos que hace el autor cuando elige cómo contar. Para nosotros calcular la duración de una historia tenemos que tener en cuenta los indicios temporales. Entonces, vamos a ir leyendo y de vez en cuando el narrador nos va a decir a la mañana siguiente
o nos va a decir horas más tarde, o nos va a decir después de un año de sufrimiento, y todos esos indicios temporales nos van a servir a nosotros para hacer el cálculo. Hacemos una sumatoria de todos esos indicios y hacemos un cálculo aproximado. No es que vamos a saber exactamente la duración. A veces sí, si el narrador quiere ser preciso, pero no siempre el narrador lo va a querer hacer y nos va a dejar con algunas aproximaciones, nada más. Y por último tenemos el orden. El orden puede ser cronológico, lógico o anacrónico. El tiempo cronológico es aquel que ordena los hechos uno atrás del otro, sin saltos en el tiempo. Entonces nosotros podríamos perfectamente a los hechos ordenarlos en una línea temporal de izquierda a derecha, uno detrás del otro. El tiempo cronológico a veces se lo entiende también como lógico. ¿Cuándo este tiempo cronológico también es lógico? Cuando estos hechos que nosotros estamos diciendo que suceden uno detrás del otro también están articulados o conectados entre sí por una relación lógica de causa y consecuencia. ¿Sí? Entonces, cronológico es simplemente cuando un hecho está detrás del otro. Cuando uno cuenta que Luis visitó a su mamá. Y el otro hecho es que Luis vio la televisión. Pero yo no puedo esos dos hechos relacionarlos como causa-consecuencia, porque Luis no está mirando televisión porque fue a visitar a su mamá. En cambio, si yo digo, Luis visitó a su mamá y después aclaro que la mamá estaba enferma, entonces sí, esos dos hechos van, además de ser cronológicos u ordenados, van a estar relacionados desde el punto de vista de la lógica causa-consecuencia. Luis fue a visitar a su mamá porque su mamá estaba enferma. Ahí hay una lógica, ¿está claro? Y después tenemos el anacrónico. El anacrónico es cuando el narrador nos cuenta de manera desordenada los hechos. Ya no hay orden, hay desorden temporal. Y ese desorden lo puede hacer con dos recursos, el recurso de analepsis y el recurso de prolepsis. Analepsis es cuando el narrador hace un salto en el tiempo para atrás, para el pasado. Entonces, desde el presente, desde el 25 de mayo de 1810, hace un salto al pasado contándome la semana de mayo. Me cuenta qué pasó el 18, qué pasó el 19, qué pasó el... Pero después de haber anclado la historia el 25 de mayo de 1810. Ahí se produce una analepsis. Puede ser un recuerdo, ¿sí? Puede ser una aclaración. Y después tenemos la prolepsis. La prolepsis es un salto al futuro, es decir, el narrador le hace un guiño al lector, le anticipa algo, le da alguna señal para que sepa lo que va a ocurrir después, más tarde o al final del cuento. A veces hay expresiones del narrador como, uy, si este supiera lo que le va a pasar cuando llegue al pueblo. Entonces ya está haciendo una especie de anticipación para que el lector sepa que la cosa se va a empeorar. O puede ser un sueño premonitor, profético, que nos diga lo que va a pasar, o un personaje como una gitana que le lea las manos al personaje y le diga lo que le va a pasar, etcétera, etcétera. Esas serían una prolepsis, un salto al futuro. Son mucho más difíciles de identificar y hay veces que nos damos cuenta cuando hemos terminado de leer, nos dimos cuenta que, el narrador había dicho algo relacionado y ahí caemos en la cuenta que había sido una anticipación. Bueno, seguimos adelante y ahora es el turno de hablar del espacio.
Seguramente ustedes reconocen al espacio físico que se da en la mayoría de las historias, que se presenta como un escenario alrededor del cual los personajes actúan. Puede ser una plaza, un bosque, una iglesia, un aula, un escenario físico. Hay espacios físicos abiertos, como puede ser un bosque, una selva, una playa, y hay espacios cerrados, que puede ser un aula, una sala de emergencia, una iglesia. Esos son los espacios tradicionales, los espacios físicos. Hay veces que no hay espacio. También, de la misma manera que el tiempo puede ser impreciso, el espacio puede ser impreciso. Y que a propósito el narrador no nos lo diga ni lo describa para que nosotros imaginemos cualquier espacio. ¿Sí? Y después tenemos el espacio psicológico, que es mucho más interesante y moderno, se dan en la modernidad, en la actualidad, cuando el narrador juega y nos presenta el espacio como un personaje más de la historia. ¿Sí? A tal punto que sus acciones influyen en los otros personajes. Psicológicamente, justamente. Entonces, por ejemplo, puede ser un hospicio, un hospital psiquiátrico, donde el encierro a los habitantes de ese espacio los empiece a alterar mentalmente, entonces actúan debido a este espacio que los está ahogando de alguna manera. O podría ser, qué sé yo, una selva que de pronto, una expedición va a la selva, una expedición de gente a la selva y se van muriendo de a poco, porque es la misma selva, los va matando, uno se ahoga, el otro lo ataca un tigre, otro come una planta venenosa, etcétera, etcétera. Entonces va produciendo consecuencias en la historia, el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, un cuento de Cortázar que se llama La casa tomada tiene un espacio psicológico porque es la casa y sus ruidos lo que hace que los personajes se vayan aislando y vayan clausurando los distintos espacios dentro de esa casa. Bien, y finalmente tenemos que hablar de las técnicas que utilizan los narradores para contar. La técnica que generalmente vamos a encontrar, siempre digo generalmente y nunca digo el siempre porque vamos a tener excepciones, como siempre en la literatura está llena de excepciones, pero es la técnica más usada para contar, la narración. Entonces, cuando el narrador elige esta técnica, nos da cuenta de las acciones que realizan los personajes, las acciones principales y las acciones secundarias. Es decir, que la técnica de narración va a estar plagada de verbos, ¿sí? Y verbos de acción y de proceso, no tanto de estado, porque los verbos de estado sirven más para describir que para contar. Eso ténganlo en cuenta. Otra técnica que puede usar el narrador es la descripción. Generalmente la descripción es elegida cuando el narrador quiere detener la acción, cuando quiere que se aletargue el ritmo de la acción, ¿sí? Tal vez provocar un suspenso. Entonces se detiene a contarme los detalles de un ambiente, de un personaje, o demora una misma acción describiéndola. Entonces, en lugar de decir que el personaje revolvía el café con la cuchara, dice, toma la cuchara, la mete dentro, gira lentamente hacia la derecha, gira lentamente hacia la izquierda, burbujea, etcétera, etcétera, estirando la acción, demorando la acción.
se detienen los detalles. Y la tercera técnica ya no es del narrador, sino de los personajes. La tercera técnica es el diálogo, es cuando el narrador se calla, deja de hablar y permite que sean los mismos personajes los que sigan contando o sigan detallando algún pasaje de la historia. Vamos a tener señales como las comillas, como el guión del diálogo, ¿sí? Y otra señal de diálogo es la aparición de la segunda persona. Nosotros, a los narradores, fíjense, recién hablamos de que utilizan la tercera persona gramatical y la primera persona gramatical. Nunca dijimos la segunda. En el diálogo es cuando vamos a reconocer a la segunda. ¿Por qué? Porque cuando yo dialogo, cuando yo charlo con un vos, con un tú. Entonces, en el diálogo va a haber un intercambio de primera y segunda y obviamente de tercera, porque siempre uno habla de alguien también. Entonces aparece la tercera persona. Entonces, en la técnica del diálogo, pueden aparecer las tres personas gramaticales. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Vamos a avanzar en la próxima clase en la superestructura narrativa, que es algo muy importante que ustedes tienen que tener en claro, pero por hoy es suficiente. Nos vemos en la próxima.